todos, muy buenas tardes. Quisiera agradecer la presencia de mis 7 invitados el día de hoy del departamento de Cochabamba. Estaremos teniendo un debate muy interesante sobre un problema actual por el cual está atravesando todo el mundo. Y hoy nos centraremos aún más en nuestro país. Este debate está conformado por dos grupos que nos estarán diciendo su punto de vista más adelante. El grupo uno está conformado por Eric Huachaya, Camila Mercado y Ariana Mercado. Y en el grupo 2 nos acompaña Mercado Valeria, Vallejos Camila, Encalada Fabio y Ibáñez Valeria. Ahora vamos a empezar con una pregunta, la cual es, ¿cómo fue para ustedes adaptarse a este nuevo estilo de vida? Pido la palabra, por favor. Claro, puedes empezar. Buenas tardes a todos. Sinceramente, yo creo que hablando en general, sí ha sido muy difícil para todos adaptarse a este cambio tan drástico por el que estamos viviendo en el país y en el mundo entero en sí. Pero hablando ya algo así más personal, para mí y para mi familia, sí ha sido más difícil porque nosotros sí estábamos acostumbrados a pasar el mayor tiempo de nuestro día afuera haciendo actividades, ya sean laborales o académicas o actividades extras. Entonces yo creo que en este cambio sí podemos ver esa negativa, ¿verdad? Ok, Quisiera ah, complementar, por favor. claro. Básicamente esto nos afectó en general a toda la población y a los estudiantes académicamente demasiado. Pero actualmente, aunque aún se están incrementando las clases virtuales, aún no puede llegar a ser como antes, porque se ha perdido avance y entre otras cosas más que se tenían aún antes de la cuarentena que no son las mismas. Gracias. Ok, muy interesante. ¿Alguien del otro grupo le gustaría responder? Yo pido la palabra. Claro, continúa. Estoy muy de acuerdo que al inicio fue algo complicado, pero al final todos nosotros nos llegamos a acomodar poco a poco y viendo la situación, mientras nos quedemos en casa y guardemos distancia, nos ayudamos poco a poco para salir de esta etapa de la cuarentena. Ok, ahora vamos a ir con la siguiente pregunta, que es, ¿para ustedes fue fácil llegar a cumplir lo que fue esta cuarentena rígida? Yo, Ok, te primero, escuchamos, Vale. sí, fue muy difícil ahora esta cuarentena rígida y porque hay personas que necesitan trabajar en tanto estén en contacto con el público, ya sea tiendas, restaurantes, locales, porque la gente necesita trabajar en cuanto al público, o sea, necesita su empresa sí o sí el apoyo público para poder ejercer. Sin embargo, ahora en esta cuarentena todo se fue abajo y ya nada está circulando como se estaba haciendo. Y ahora en esta cuarentena rígida, ahora las cosas estarán igual como un principio en esta ahora en la que nos encontramos. Y no sé cómo resultará ahora esta cuarentena rígida, aunque después igual cambiaremos, no sé si otra vez cambiaremos a la cuarentena dinámica, pero ahora ojalá como esperan o como estiman se disminuyan los contagios y así poder ya volver más o menos a la normalidad que era antes. Gracias. Claro que yo creo que es todo lo que todo el mundo espera. Muy interesante. ¿Alguien más le gustaría responder? ¿O pasamos a la Pido la siguiente? palabra. Claro, Para mí siento que sí me ha servido la cuarentena, ya que de forma más, ¿cómo se puede decir? Personal,
me ayuda más a interactuar con mi propia familia, he logrado hacer más cosas de las que la verdad me hubiera faltado mucho tiempo para poder realizarlas. Y en parte solo quedaría esperar, ya que no podemos hacer nada más, de que nosotros no podemos conseguir la cura. Por lo tanto, solo nos quedaría esperar para que todo llegue a la normalidad. Gracias. Muy bien. Ahora la siguiente pregunta es, ¿qué sectores creen ustedes que fueron los más afectados y por qué? En general, pienso que en el sector económico es y será dado el poco movimiento de la economía. Y es un golpe fuerte para el país, pero llevaremos adelante paso a paso, eh, empezando, terminando yo creo la cuarentena rígida flexiblemente en las empresas. Ok, Valeria quería decir algo. Yo creo, bueno, sí, creo que los sectores más afectados han sido el sector turístico, el gastronómico, las líneas aéreas y todos los que dan servicios públicos en sí. Y no solamente un problema que se ve de ahora, ¿no? Sino que va a ser posterior y va a ser muy difícil volver a la estabilidad económica que teníamos, tanto aquí en Bolivia como en el mundo. Es Sí, muy bien. Ahora yo creo que una pregunta que a todos nos interesaría escuchar es que el gobierno les ha ayudado de algo. Pido la palabra. Ok, claro, Fabio. Si bien es cierto que el gobierno en un principio nos ayudó, nos benefició con 500 bolivianos para cada estudiante y también con el bono universal y el bono para las personas de la tercera edad, el gobierno no pensó en que tal vez, no sé en qué pensó el gobierno en el momento en el que nos dio 500 bolivianos y siguió alargando cada vez más la cuarentena, pensando que esos bolivianos, 500 bolivianos tal vez se iban a seguir alargando al igual que la cuarentena, pero no. Ahora volvimos a una cuarentena rígida y ya no tenemos otro bono y la gente necesita trabajar para ganar el dinero. Y bien, dicen que mientras más hijos tienes, más bonos recibías, pero mientras más hijos tienes, más dinero gastas en los hijos. Entonces es un valor igual de equitativo. Entonces sí nos ayudó, bien nos ayudó en un principio, tal vez en la primera etapa de la cuarentena, pero mientras más lo alargaban, más complicado era y menos servía su ayuda. Gracias. Quisiera agregar algo. Claro, Valeria, te escuchamos. Sí, lo que dice mi compañero es totalmente cierto, además de que cada integrante de la familia requiere ciertas necesidades, alimento, entre otras cosas, y no solo con 500 bolivianos ya se cubre totalmente todo ese gasto, o sea, en total ahora se gasta mucho dinero en alimentos, en muchas cosas que una persona necesita en su hogar, además de productos para desinfectar la casa, entre otras cosas que necesitamos ahora, y más gastar en, ya sea en cosas como alcohol, barbijo, lo que más se necesita hoy en día. Pero ese bono es verdad que cubrió ciertos gastos menores, pero no en su totalidad, como esperó la presidenta que ayudaría en algo, pero no en su totalidad. Así que fue bueno ese bono, pero también no cubre todos los gastos esenciales en general. ¿Alguien del otro grupo? ¿Algo que responder? Pido la palabra. Claro, Eric. Sí. En parte sí nos ha ayudado desde un principio el bono que nos otorgó la presidenta, el gobierno, de 500 bolivianos y aumentando dependiendo del bono que elijas. Y sí, en partes no ha sido la única ayuda que hemos recibido. Varias personas que no tienen muchos recursos económicos han tenido ayudas diferentes y demás cosas. De forma personal, el, el dinero sí nos vino bien para comenzar en un principio para comprar
cosas necesarias como el alcohol, algunos barbijos y demás. Pero también hubo más ayudas a las cuales se le otorgaron más a las personas con escasos recursos. Gracias. Yo puedo rebatir lo que dijo Eric. Claro, vale, te escuchamos. Ya. Bueno, otra vez con lo de los bonos. El problema es este. Las familias recibían 500 bolivianos por los hijos. Si tenías 2 hijos, recibías 1.000 bolivianos en total. Eso se implementaba más para la canasta familiar, siendo yo, digamos, de escasos recursos. Entonces, con esos 1.000 bolivianos, yo creo que me duraría para proveerme para un mes, pero se ha extendido 2, casi 3 meses. Y ahora otra vez estamos encerrados, lo cual en 2 semanas no se ha podido restaurar la economía de todas las familias. Así que ese bono prácticamente por los hechos no es, o sea, no es factible, ¿sí? Para sustentar a todas las familias de Bolivia, dependiendo también su nivel de economía que tenían, porque hay algunas que eran con mucho más poder adquisitivo y otras que ganaban del diario. Y lastimosamente estas familias son las que más necesidades tienen y las que menos abastecidas se han encontrado. Solo eso. Como última pregunta tenemos, ¿cómo creen ustedes que el país se vio afectado por esta pandemia? Una pregunta en general, alguien que podría responder, por favor. Pido la palabra. Ok, Fabio. El país se vio sumamente afectado tanto con la pérdida de los familiares que hemos tenido cada quien independientemente, y de una gran manera fue afectado económicamente. El 80% de las personas de nuestro país viven de la ganancia del día a día, y tras encerrarnos 3 meses no hemos podido generar ingresos. Y los ingresos del país se basan en cuanto a esa economía que generan los trabajadores yo que sé, de los mercados, de la cancha y demás. La parte privada no genera tanto ingreso que digamos en cuanto a eso. Y entonces ahora necesitamos mucho tiempo para poder restaurar la economía, y seguir encerrados y mantenernos otra vez encerrados no va a ayudar en el proceso de mejorar. ¿Alguien del grupo a favor le gustaría dar su opinión al respecto? Yo pido la palabra. Dale, Ari, empieza. Nuestro país se ha visto muy afectado, ya que nuestro sistema de salud es muy, muy malo porque no tenemos los pacientes, y es por eso que nuestro país ha implementado a un principio poner la cuarentena para que el sistema no colapse tan rápido cuando empiecen los y hasta ahora no se ha podido lograr un gran avance, pero se ha hecho lo que se ha podido. Bueno, ya estamos por concluir este debate. Me gustaría escuchar los puntos de vista de cada grupo. A ver, vamos a empezar con el grupo a favor, por favor. ¿A quién le gustaría empezar? Yo Dale. opino que esta cuarentena, en especial en esta cuarentena rígida, se debió a como investigué, el jefe de la unidad de epidemiología del Servicio Departamental de Salud dijo que las predicciones se están cumpliendo, ya que se incrementaron los casos a causa de que hay un ingreso importante de gente en otros departamentos y por la flexibilización de las medidas de aislamiento que están haciendo que el virus se está transmitiendo. O sea, esta cuarentena rígida es una respuesta por los casos que se están elevando. Además, quiero resaltar que hoy que una de las medidas que se hizo en esta cuarentena rígida es que se dio el inicio del recorrido de las brigadas móviles en la zona sur de Cochabamba para efectuar el rastreo a casa por casa para identificar los casos de COVID-19. Hoy mismo se dio el inicio y se tomó donde fueron evaluadas 4.765 ciudadanos.
de las cuales se puede ver que fueron 3.746 sanas, 46 leves, 7 medianamente sospechosas y 35 altamente sospechosas. Fueron desplegadas en sectores como el Cerro de San Miguel, Cerro Verde, Guaycácer, Arumani, al sur de la ciudad de Cochabamba. Eso es todo. Ok, muy interesante. ¿A alguien le gustaría responder? ¿Yo puedo responder? Dale, vale. Ya. Si bien ha sido la cuarentena, dicen que ha tenido sus efectos para disminuir los contagios, la verdad que gracias a un estudio que se ha dado por las respuestas que han tenido varios países sobre esto, ha sido de que las proposiciones más efectivas para eh, eh, evitar los contagios es la prohibición de grandes eventos, la prohibición de aglomeraciones y cierre de escuelas, unos puntos más efectivos. Además que el recopilamiento de información sobre los contagios o las personas que no están siendo afectadas también se han dado en Corea, pero sin limitar, sin tener la cuarentena en sí, simplemente usando estos 3 puntos. También queda destacar que en los estudios se ha dado como el quinto punto de más efectivo el confinamiento domiciliario. O sea que al final, después de todos los estudios que han sido mundialmente discriminados uno de otros, se ha dado ese resultado, que el confinamiento no es tan efectivo como los primeros 3 puntos ya mencionados ahora. Ok. ¿Alguien tiene algo que decir? Yo puedo responder. Dale, Cami. Pienso que todos los puntos que se ha mencionado, que mencionó mi compañera, se han implementado igualmente acá, pero esta cuarentena rígida va a ser hasta cierto tiempo, ya va a acabar, y obviamente se va a ir flexibilizando, y de a poco vamos a ir vamos a ir movilizándonos, y de acuerdo con las precauciones debidas de bioseguridad. Ok. ¿Más? Yo quisiera agregar algo de la cuarentena rígida, que ahora en esta cuarentena rígida nos va a afectar muchísimo en cuanto a los trabajos, ya que no se estuvo haciendo más o menos en la cuarentena dinámica. Prácticamente ya no se va a poder hacer mucho y esto va a afectar mucho en cuanto a las empresas y a las familias en general. Entonces, no sé por qué están haciendo una cuarentena rígida, aún así, aunque igual, de todas maneras vamos a volver a la cuarentena dinámica, no entiendo en qué favorecería más o menos. O sí, tal vez se disminuye el número de contagios y todo, pero igual, aunque igual pase la cuarentena rígida, igual va a seguir aumentando, aunque no con tanta frecuencia, pero igual van a haber contagios. Ok, vale. Pido la palabra. Dale, Eric. Lo que buscamos con la cuarentena rígida no es que no trabaje ni nada. Lo que buscamos con la cuarentena rígida es que busquemos opciones para poder usarlas en la cuarentena dinámica. Ahora la cuarentena rígida va a terminar, si no estoy mal, domingo que viene. Y ya vamos a volver a una cuarentena dinámica en la cual van a poder ir a trabajar de lunes a viernes y sábado y domingo no se puede no se puede salir. Y la cuarentena rígida solo está hecha para que busquen opciones y tengamos menos cantidad de enfermos. Obviamente sé que vamos a tener una cuanta cantidad, pero no se va a extender tanto como si estuviéramos en una cuarentena dinámica. Yo quiero aportar algo. Dicen que la cuarentena rígida es para buscar opciones y demás, pero en 3 meses de cuarentena que vamos no han encontrado ninguna opción. Y no han encontrado ninguna opción y no han reducido la cantidad de enfermos. Más bien han seguido aumentando. Simplemente han retenido lo que pronto iba a pasar.
porque quieran o no, tenemos que aprender a convivir con el virus, tenemos que salir a trabajar, a ganar el dinero para poder mantenernos y sustentar a nuestras familias. Y en 3 meses de cuarentena no han podido encontrar una solución, entonces ha sido completamente en vano. Solamente han perjudicado a los estudiantes, han tenido que pasar clases en línea, que no es igual de eficiente que las clases presenciales, han perjudicado a los trabajadores, a los de obras públicas y demás. Con lo que tú dices, Eric, el problema es este. Nadie dice que la cuarentena quiere dejar sin trabajo a las personas, pero esto es lo que está pasando. O sea, esa es una consecuencia obvia de las muchas que hay hasta ahora, desde la educación hasta la misma calidad de vida de las personas, porque aunque no quieran, esto afecta tanto mental como económicamente. Ya no vives la misma calidad ya no tienes la misma calidad de vida que antes. Nadie ahora. Y esta cuarentena mundialmente tampoco está muy fundamentada, que digamos, porque este miedo al incremento de muertes, al final no abarca ni siquiera el 1% de las muertes que hay en todos estos años en Bolivia. Por ejemplo, en este año ha habido 39.770 muertes y solamente 1.577 han sido de coronavirus. Y hay mucho más porcentaje de muertes sobre el tabaquismo, el alcoholismo y los accidentes de tránsito. O sea que ni siquiera llega a ser tan grave como las muertes por tabaquismo. O sea, no está fundamentada, no es tan grande como para implementar una cuarentena que va a afectar muchísimo más a la economía y a la calidad de vida de los pobladores de Bolivia y del mundo. Me gustaría responder a los dos puntos de vista de los que acaban de hablar. Ok, sí. En parte, las opciones que buscamos, claro que no se pueden llegar a dar solo en los meses que estamos dando, porque nuestro país no tiene las mismas cualidades que un país de primer mundo, como son China, Estados Unidos, Rusia, que China ha logrado de alguna forma sobrellevar la cuarentena, o sea, el coronavirus en su país, y se ha quedado en un 85.000 personas confirmadas. De ahí ya no ha vuelto a avanzar, o no se han registrado más casos. Pero China es un país de primer mundo, personas que tienen mejor mejores cualidades en lo que son los hospitales. Y a lo que nosotros nos debemos de que no podemos buscar buenas opciones, en nuestro gobierno no se nos centró tanto en lo que es construcción de hospitales y protección para nosotros. Lo que más se buscó fue creación de canchas y cosas que no tendrían que ver en mucho sentido, ya que solo fueron para más a las personas con con baja economía, como son las personas del campo. En eso se centró en los 14 años que hemos tenido. Y ahora, viendo el caso de muertes, obviamente que no se está viendo, porque ahorita estamos empezando con lo que es la cuarentena. Estamos viendo recién los resultados de muertes. Todas esas muertes que han habido por casos de accidentes de autos, todo lo que acaba de hablar mi compañera, han sido por todo el tiempo que ha pasado, o sea, todos los años. Ahorita estamos 6 meses y ya estamos viendo una buena cantidad de muertes. No, la verdad, Eric, es que los datos son de este año. Hasta hasta esta fecha han muerto 39.770 personas y solamente 1.577 han muerto de coronavirus. Son datos actuales. Y sí, por eso, el miedo de que no tengamos el suficiente respaldo de salud es mundial, no es solamente Bolivia. Todos los países, en primer lugar, han sufrido una crisis también económica y la van a sufrir todo el mundo, porque todo el mundo ha entrado en un sistema de cuarentena tarde o temprano. Así que yo solamente no justifico la cuarentena ni aquí ni mundialmente, ya que igual en el mundo, si nos ponemos a ver,
solamente el 0,6% de muertes mundiales es de coronavirus. Ni siquiera llega a un grado donde se justificaría que se dijera pandemia. Así que eso rebate, o sea, no solamente la cuarentena aquí en Bolivia, sino en todo el mundo. Yo quiero un poco hablar sobre lo que acaba de decir. Es que el problema es que este virus se propaga rápidamente. O sea, puede que o sea, esas otras enfermedades sean más letales o algo así, pero es que este virus se propaga y mientras más se está propagando, más aumenta su porcentaje de letalidad, porque además en estos últimos momentos en nuestro país, en nuestro departamento que es Cochabamba, con la cuarentena flexible se ha incrementado el porcentaje de letalidad y aparte que los municipios y todo eso también se han incrementado su riesgo de estar más infectados. Y, o sea, esto es reciente, o sea, después de la cuarentena que se ha flexibilizado, así que si bien en un momento dado se puede flexibilizar, hay más riesgo de que se contagien más y este problema del porcentaje de muertes aumente. Entonces es por eso que se está intentando hacer una cuarentena rígida por más tiempo que una cuarentena flexible. ¿Puedo hablar? Dale. Sí, ya. Yo creo que sí, eso está bien lo que han dicho mis compañeros, porque con o sin cuarentena van a seguir habiendo infectados. En noticias vemos cada día, en las noches o a mediodía, que por día hay 100, 200 infectados y seguimos en una cuarentena rígida. Como bien dicen, este virus sí se expande rápido, pero no va a dejar de expandirse, estemos o no encerrados en nuestras casas, porque yo creo que si levantamos poco a poco la cuarentena, cumpliendo con las medidas de bioseguridad, sí, o sea, no van a dejar de haber infectados, pero yo creo que se va a reducir poco a poco. Yo concuerdo con mi compañera, ya que los infectados ahorita son de 49.509 personas y solamente ha habido un deceso de 1.476. O sea, igual aunque te contagies, hay muy poca probabilidad de que tú mueras. Entonces, yo creo que la mejor solución es encontrar una respuesta que sea eficaz y que sea poco costosa, que no afecte tanto a la economía, y ya se ha probado que las medidas de bioseguridad para poder convivir han sido muchísimo más efectivas en vez de la cuarentena otra vez. Yo quiero decir que, o sea, si bien sería bueno implementar la bioseguridad para que las personas puedan salir y tener al alcance un poco más de economía, pero el problema es que las personas no pueden siquiera tal vez comprar los implementos de bioseguridad y hay mucha gente que ni siquiera la quiere usar. Entonces, o sea, ese es un problema más a que se deje la cuarentena, porque ni siquiera hay mucha gente que es irresponsable y ni siquiera se protege. Complementando a mi compañera, y estoy de acuerdo con ella, que hay que usar los medios y que no mucha gente no cumple con estas precauciones. Opino que si uno se contagia y puede que, digamos, no tenga riesgo a que te mate, igual puedes llegar a contagiar a muchas personas y uno sin darse cuenta. Entonces uno está más protegido dentro de su casa que en vez de salir a la calle, hablar con muchas personas y así contagiar a demasiada gente. Algo que yo quisiera que aclare, compañero. Tú dijiste que podrían haber posibles mejoras o algo así, Eric. Algo que se pueda mejorar en esta cuarentena rígida.
pero En parte no dije qué es eso, lo que dije pueden hacer opciones. 2 semanas sobre 3 meses que llevamos en cuarentena? ¿Qué crees tú? Porque dices que podrían haber, no sé, alguna mejora o algo así. O sea, ¿tú qué crees que podrían hacer para mejorar? En parte no dije que se podría ver mejoras, dije que podría haber opciones en las cuales se Dijiste que están podrían buscando. haber opciones que encontrarían tal vez en este tiempo de cuarentena rígida alguna mejora para disminuir los contagios o algo así. ¿A qué te refieres? Sí, eso es lo que digo, que podría haber, que es porque están buscando, ya ¿Y que tú no qué tampoco estoy buscarías? afirmando, yo no podría buscar nada, ya que O sea, como un solo soy ejemplo un más joven. o menos. Podrías, En parte, no te digo que tú podrías hacer algo, sino ¿qué tú sugerirías? Por ejemplo, o sea, tú piensas, no sé, podría, no sé, tener más control en cuanto a lo de bioseguridad, mejor tener más control en cuanto al distanciamiento social, en las aglomeraciones, o ¿qué harías tú como ejemplo, digamos? ya entonces lo que tú dices de que puedo buscar opciones y no implementarlas porque obviamente no puedo, pero buscar alguna Ejemplo, sugerencia, otra que otra, ejemplos. claro. Sería más que las personas cumplan más con esta cuarentena, ya que hay varias que no están cumpliendo, incluso se la toman como chiste, incluso ni siquiera creen que eso está pasando. Incluso se han confirmado eso lo que estoy diciendo, de que dicen, había sido verdad que esta cuarentena, si hay cuarentena, si hay un virus. Y entonces eso Ujú, toma que hay ignorancia por la parte y pediría que se ujú, cumpla más. Incluso ni siquiera estamos diciendo que se implementen métodos de bioseguridad, ya se están implementando. Lo que hubo la cuarentena dinámica ya se implementó. Seguimos con esa implementación, varios que están trabajando, temas de alcaldía, los fumigadores y demás personas cumplen con esos métodos de bioseguridad. ujú. Pero ¿y los que no? Se quedarían así con lo que no saben. No, Supongo que por si eso es tú lo que tuvieras digo que que Yo quiero hablar. Yo pienso, opino y digo que simplemente ya no... Nosotros en Bolivia no vamos a encontrar la cura al coronavirus. Hay países de primer mundo que todavía siguen luchando contra esto y simplemente han tomado la decisión de continuar con sus vidas normales, pero que cada quien sea consciente de cómo está su salud y que cada quien mantenga sus medidas de bioseguridad para evitar contagiarse. Si bien es cierto de que la tasa de mortalidad del coronavirus no es tan alta como dicen que es, ataca al sistema, a tus puntos débiles y te mata. Entonces, cada quien debería tener sus respectivas medidas de bioseguridad, pero continuar con nuestras vidas normalmente, como siempre, porque no vamos a permanecer en una cuarentena rígida hasta que encuentren la cura, que eso no va a ser pronto. Bolivia tiene que continuar normal, trabajando, los estudiantes tienen que seguir yendo al colegio, pero cada quien o sea, siendo lo suficientemente maduros y responsables para poder cuidarse solos, con sus medidas de seguridad debidas. Yo concuerdo con mi compañero, ya que esto se va a dar. La verdad es de que esta cuarentena rígida, esperemos que va a ser la última o una de las últimas de Bolivia, porque al final los países gradualmente van a regresar a lo mismo. Vamos a regresar a lo mismo. No importa cuánto defienda la cuarentena, igual vamos a volver con las medidas de bioseguridad como lo ha hecho el mundo, porque no podemos quedarnos estancados, la economía no se puede quedar estancada. Y respondiendo a todo lo que estuvieron diciendo los del otro grupo, es de que, por ejemplo, las personas no están cumpliendo la cuarentena o no están cumpliendo las medidas de bioseguridad. Porque una cosa es de que yo, digamos, en cuarentena ahora, yo puedo salir a la calle a abastecerme sin mi barbijo y no usar ningún implemento de cuidado, digamos. Igual estoy cumpliendo la cuarentena porque estoy yendo a abastecerme, pero no estoy cumpliendo las medidas de bioseguridad. O sea, la cuarentena no es la solución para que las personas
utilicen las medidas de bioseguridad. Eso no se va a dar, no importa cuánto encierres a las personas, igual no la van a utilizar. Así que igual me voy a contagiar, no importa si estoy encerrado o no. Así que yo digo que lo mejor es adaptarnos a lo que se está viviendo y como dicen compañeros, que las personas que se quieren cuidar y se van a cuidar, van a salir al final. Igual se van a contagiar los que no se cuiden. No importa si los encierras o no. Fin, yo. Entiendo lo Compañera, que dice. perdón, concuerdo con mi compañera porque tiene razón en cuanto al tiempo de cuarentena, si estamos demasiado tiempo, ¿no? Más bien lo que depende es de que la gente se cuide y tenga sus medidas de seguridad, de bioseguridad, si utilizan o no protección, barbijos y otros métodos, depende más que todo de la gente que de una cuarentena. Tiene razón en el que estando 2 semanas en cuarentena rígida, es importante de no contagiarte. Eso es falso, obviamente. Uno tiene que tener conciencia y uno mismo cuidarse. Y no lo hará simplemente una cuarentena, lo hace uno mismo. Bien, respondiendo a lo que dicen, en parte sí, o sea, si volvemos a otra vez a la cuarentena Yo quiero dinámica, responder. eh, Creo que el audio de Ariana llega un poquito tarde y por eso no estamos bien conectados. Ya. Yo quería responder. Podríamos decir ya que todo vuelva a la normalidad y que cada uno tenga sus medidas de bioseguridad. O sea, por más de que algunos se cuiden, otros no. O sea, entonces, irresponsabilidad de unos puede llegar a afectar a otros. O sea, tampoco podemos hacer eso porque por más de que unos tal vez se cuide, otra persona que no llega a contagiar a más y más y más. O sea, es un riesgo hacer eso. Y, o sea, poniendo la cuarentena se evita eso para que no se contagie entre gente que le vale, entre gente que no. Y, o sea, por eso yo digo que la cuarentena, o sea, es necesaria. Puede que, o sea, sí, tal vez sea la última y ojalá sea, pero, o sea, hasta entonces es una opción porque además, como mencioné antes, no mucha gente tiene la economía necesaria para comprarse las medidas de bioseguridad. Hablando o sea, de la duración de la cuarentena, para rebatir tu punto, creo que aquí estoy informados de por qué estas cuarentenas rígidas que se están dando, cuál es su causa, porque no nos quieramos confinar por un cierto tiempo simplemente porque sí, porque al final, como todos sabemos, eso no rinde frutos. Dentro de 2 semanas, dentro de una semana, el virus no va a desaparecer ni va a dejar de existir contagiados. Esto es porque se tiene miedo a que en un cierto periodo de tiempo crezcan los contagios, ¿ok? Entonces, en ese periodo de tiempo, nosotros entramos en cuarentena rígida. El chiste es de que ahora Bolivia culminó los puntos más altos donde iba a haber más contagiados y al mes siguiente al mes siguiente nos decían que iba a haber más contagiados, más contagiados. La verdad es de que gracias a estas cuarentenas rígidas, lo único que ha habido, sí, si la gente se contagia, es verdad, pero también la gente ahorita está muriendo y dicen que muere gente, no solamente es por los contagios y porque sea de coronavirus, ya que ni siquiera los quieren analizar, también se está muriendo uno por automedicación. El gobierno, en vez de estar dando información sobre bioseguridad, estar dando información sobre cómo protegerse para salir afuera, está más enfocado en promover la cuarentena, como si fuera la cura de todo esto, ¿saben? Y la mayoría ahorita está circulando un montón de desinformación sobre las curas o lo que puede prevenir el coronavirus y algún porcentaje está muriendo también por eso, porque por la automedicación que se están infringiendo. Así que, o sea, la cuarentena ya no tiene, no solamente está matando
la economía, sino que nos está matando a nosotros también, que es una de las cosas. Que yo creo que hemos tenido un debate muy ameno y claramente hemos visto distintos vistas, a lo que concluyo que a pesar de la cuarentena total declarada por el gobierno de Bolivia desde el 4 de julio nuevamente, hay vendedores de ambulantes que ocupan las calles día a día, siendo calificados como irresponsables o ignorantes por la clase media y alta. Sin embargo, estos mismos vendedores son quienes proveen de fruta y verdura a la clase más cómoda, por así decirlo. Donde vemos que, gracias a esta crisis económica, una vez más se puso en evidencia la desigualdad social y económica en la que estamos viviendo. Obviamente los bonos, subvenciones o diferimiento de pagos han sido ayudas del gobierno que han facilitado la vida de ciertas familias. Sin embargo, no creo que sea suficiente, considerando que en Bolivia aproximadamente un 50% son trabajadores informales. A mi parecer, el mayor miedo que tiene la población boliviana a contagiarse es la poca eficiencia de nuestro sistema de salud. Ahora, para terminar, en un país donde la pandemia ha llegado a la peor crisis política, se desató la tormenta, donde no podemos juzgar a los más de 2,4 millones de trabajadores por cuenta propia que prefieren arriesgar a contraer un resfrío antes que hundirse aún más en la pobreza. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en este debate. Estuvo muy interesante y hasta luego, chicos.